Comenzó. ¿Ven todos bien? Ahí empezó a compartirse. Todavía está pequeño, si querés ponerlo en modo presentación. Está en modo presentación, Lucinda, ¿eh? Sí, bueno, No lo... bueno. Abajo a la derecha Sí, está como el modo presentación. Dice 72, si querés agrandarlo, como para que no se vean los de los costados. a ver, aguardamos un segundito. Ahí dejé de compartir, por las dudas. Como para que sea un poquito más grande, ¿eh? A ver si me entendés, Juan. Abajo a la derecha dice que está el 72%. Abajo a la derecha. Ujú. A ver, vamos a compartir ahí. Gracias. Ahí está, ahora sí. Acá lo veo. ¿Ahí? Sí, está bien. Si ahí todos ven bien. ¿Estamos bien Mirá, ahí? donde dice 100, Juan, ¿Sí? 100%, viste abajo a la derecha, justo contra el vértice, dice 100% y al lado hay como un dibujito de pantalla. A ver, Sí, volverles a apretarlo de vuelta. No, al dibujito de expandir pantalla. ese. Ahí Ese. está. ¿Ven bien? Sí, dale, Juan. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces hoy vamos a ver dentro del tema de aditivación de harinas, el tema de aditivación es muy grande, muy amplio. Entonces, lo que vamos a ver en este webinar es cuándo es necesario aditivar. Vamos a comenzar con definiendo qué es un aditivo, ¿no es cierto? Que es una sustancia que estamos agregando intencionalmente a los alimentos para modificar sus caracteres organolépticos y mejorar los procesos de elaboración y conservación. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué es un acondicionador o mejorador de masa. Estos acondicionadores van a estar conformados por una mezcla de distintos aditivos de variados efectos que van a contribuir a facilitar los procesos productivos y a su vez estandarizar la calidad de los productos terminados. O sea, tienen como dos funciones. Primero, en la parte de lo que sería la elaboración y luego las características que van a proporcionar a los productos terminados. Entonces, ¿por qué estamos utilizando este tipo de acondicionadores? Por un lado, para disminuir el tiempo de producción, esto va a hacer aumentar la velocidad en los procesos. Esto lo decimos porque muchas veces al agregar algún acondicionador de masa que proporcione alguna característica a la proteína, al gluten, esto va a hacer muchas veces que se reduzcan a lo mejor los tiempos de amasado, los laminados se hagan de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué va a traer? Un beneficio a nivel de lo que es el proceso. Nosotros siempre tenemos que tener que el proceso siempre esté lo más ajustado posible para no tener, digamos, pérdidas de tiempo, ¿no es cierto? O sea, la no conformidad en una masa va a depender un poco también del agregado de agua, del menos agregado de agua, luego también en el laminado, ver que la masa verdaderamente pueda pasar por los rodillos laminadores de manera correcta, que se formen bien, cualquier sea el tipo de producto, una galletita o un pan de molde, ¿no? Que tenga una buena fermentación y demás. Y también tener menos desperdicios, porque cualquier proceso que tiene desperdicio también lleva aparejado, aparte de la parte económica de la pérdida de producto, también trae aparejado una pérdida de tiempo.
Entonces, por eso estamos hablando de la velocidad en el proceso. Por otro lado, es incrementar la tolerancia a la masa, al estrés mecánico de los procesos automatizados. Por lo general, las masas que son sometidas a este tipo de procesos, porque, por ejemplo, el laminado es un proceso que necesita, que tiene mucho estrés la masa, ¿no es cierto?, cuando pasa por ese tipo de rodillos. Entonces tenemos que reforzar toda esa red de gluten, de proteínas, para que la masa tenga esa tolerancia, ¿no es cierto?, a ese proceso. Por Perdón. otro lado, para ajustar los procesos en función de las variaciones de materia prima que nosotros podemos llegar a tener, la ubicación geográfica, eso es muy importante porque va a depender también de condiciones climáticas, ¿no? No es lo mismo estar fabricando, por ejemplo, en Argentina, en la zona norte, donde son zonas más cálidas, que en la zona sur, donde son zonas más frías. El periodo del año, siempre también tenemos que tener en cuenta esto, porque todos sabemos que el trigo, a medida que va pasando el tiempo, va cambiando, ¿no es cierto?, sus calidades. Lo que más se produce es un proceso de oxidación. Entonces, las características que va a tener un trigo a principio de cosecha no va a ser la misma que a mediados que a final del año. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese periodo del año en el cual estamos utilizando la materia prima. Por otro lado, para extender la vida útil del producto terminado, muchas veces utilizamos diferentes enzimas para poder hacer para poder extender esta vida útil, que luego lo vamos a ver más adelante. Juan, disculpa, Andrea te quiere dar una indicación. Andrea levantó la mano que te quiere dar una indicación. Sí. Hola Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahora sí. Arriba en la presentación dice, al lado de animaciones a la derecha dice presentación con diapositivas. A ver, Arriba. acá, en mi pantalla no lo veo, ¿eh? Sí, está en tu pantalla, en la la parte naranja de tu pantalla, de arriba. A ver. Al lado, más para la dice ayuda, vista, revisar hacia la izquierda. ¿Más a la izquierda? A la izquierda, más para la izquierda. ¿Acá? No, grabar al lado, presentación. Ahí, a ver. ¿Qué necesitas que ponga, Andrea? Es para ver si se podía ver la presentación, o sea, la pantalla completa. Decime qué querés que haga acá. Usar vista de moderador. Ahí, perdón que me interrumpa, ahí donde está, a la izquierda todo que dice desde el principio, apretás ahí y se te va a ver toda la pantalla completa. Ah, mira, muchas gracias, Nicolás. Ahí está. ¿Ahora sí? A ver. Desde el principio, Juan, donde dice a tu izquierda, a la izquierda de todo, abajo de archivo. Lo hice recién. A ver, hacele un clic. Y esperemos un ratito a ver si... No. F5. A ver. No. Bueno, era para ver si la podíamos ver más grande al momento de que tengas que cambiar las hojas. Ah, es un problema de Meet con el PowerPoint, sí, probablemente. Claro, porque yo acá en mi pantalla lo estoy viendo grande, o sea, me ocupa toda la pantalla la presentación. Ok, bueno, sepan disculpar, es un tema del Meet. Entonces, sí, Juan, estás todavía en la primera hoja, para que seas consciente de irla pasando. A ver, ahí, ¿pasa? ¿Está un cuadro de clasificación de aditivos? No. Entonces voy a ir a como estaba antes, me parece. Dale, sí, mejor. A ver, ¿ahí lo ven? Sí, ahí sí lo vemos. Sí. Perfecto. Ahí está. Vamos a ir, Juan. Antes estabas todavía en la primera hoja, por eso también quería hacer la aclaración. Gracias, Juan. ¿Pero pudieron ver las anteriores presentaciones? Sí. No, estábamos siempre en la primera hoja, al menos eso vi yo, no sé los demás. A ver, me dicen, porque si no vuelvo para atrás,
Solo se vio la primera diapositiva. Siempre la primera diapositiva se vio, Juan. ¿Ahora están viendo todas? Ahora vemos todas, sí. Bien, perfecto. Todos- Entonces, Bueno. habíamos hablado, ahora que vean, que para que vean Dale, las diapositivas. Un poquito así volvemos, disculpa, Juan, ¿eh? No, no hay problema. Lo importante es que quede claro el concepto y que puedan ver la diapositiva. Entonces habíamos visto, desde un principio vamos a ver todo de nuevo por las dudas que a alguien no le haya quedado claro. Definimos primero qué es un aditivo para saber la definición del aditivo, que era lo que les comentaba anteriormente. Luego qué es un acondicionador o mejorador de masa, que hablamos que era una mezcla de los distintos aditivos de varios efectos. Esto es lo que quiere decir es que tenemos que buscar también la sinergia entre los diferentes aditivos para poder llegar a tener los efectos que deseamos. Hablamos de lo último que estuve hablando, era del empleo de los acondicionadores de masa, hablamos de la disminución de los tiempos productivos, que di el ejemplo del amasado, de todo lo que es el laminado, el estrés mecánico de los procesos automatizados, y que ajustábamos los procesos en función de las variaciones de las materias primas, de la ubicación geográfica, del periodo del año, y para extender la vida útil del producto terminado. Entonces, algo muy importante que me parece que tenemos que saber es cómo clasificamos los aditivos. Por un lado están los aditivos para molinería, que son más concentrados, las dosis son más bajas y deben tener buena fluidez. ¿Esto por qué es? Porque en los molinos se dosifica en dosificadores automáticos y tienen, digamos, el flujo de producto que tiene que ser dosificado son muchos kilos, ¿no es cierto?, por minuto que pasan. Entonces, los molinos tienen que tener dosis más concentradas, o sea, dosis más bajas, para que se pueda dosificar en producción. Entonces, este producto, este aditivo, por otro lado, debe tener muy buena fluidez para que pueda incorporarse bien en las cañerías del proceso, que es un proceso continuo, se dosifica y muchas veces van por los sinfines, ¿verdad? Entonces, en esa mezcla que se va haciendo en el sinfín, llega mezclado al silo de donde se va a depositar la harina. Entonces, por eso es muy importante que los excipientes que se utilicen para hacer este tipo de aditivos tengan muy buena fluidez y que sean de baja humedad, porque sabemos que cuando un producto es higroscópico puede absorber humedad del ambiente y esto hace que se puedan trabar en los dosificadores. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres conceptos. Por otro lado, tenemos los aditivos panaderos, que son más diluidos, las dosis son más altas y deben poder incorporarse fácilmente a las amasadoras. Al revés de los aditivos para molinería, los aditivos panaderos no tienen la posibilidad de ser pesados de manera exacta. Por lo general, siempre se utilizan referencias a nivel volumétrica. Entonces, por esta razón es que acá tiene que tener un poco más de excipiente este aditivo para que lo puedan dosificar fácilmente las amasadoras. Entonces, de ahí es que las dosis sean más altas y que se puedan incorporar directamente a toda la parte, digamos, seca de lo que es la formulación del producto, ¿no es cierto? Cosa que lo puedan incorporar a la harina y a las materias primas secas que se produzcan en el proceso, lo puedan mezclar y a partir de ahí puedan seguir con su proceso. Por otro lado, tenemos los aditivos específicos para cada tipo de industria. Tenemos, por ejemplo, para pastas, para tapas para empanadas, panificación industrial, bollería, galletas dulces y crackers y otros también. Estos aditivos los desarrollan las diferentes empresas fabricantes de aditivos para usos específicos de los diferentes procesos. Por ejemplo, el tema de las pastas. Nosotros acá en Argentina estamos habilitados por Código Alimentario a fabricar las pastas secas con harina de trigo pan.
digamos, como en Europa no está prohibido, digamos, por ejemplo, en Italia, en España, fabricar pastas secas con harina de trigo pan, ellos utilizan la sémola de trigo candial. Nosotros acá en nuestro país está habilitado. Entonces, ¿qué pasa? Las características que tiene la sémola de trigo candial para la fabricación de una pasta seca no es la misma que la de la harina. Entonces ahí se desarrollan diferentes aditivos para que la performance que tenga en la elaboración de pastas la harina de trigo pan sea similar a la de sémola de trigo candial. Esto es como ejemplo de los aditivos que se realizan específicos para las diferentes industrias. Por otro lado tenemos las vitaminas, que bueno, todos los países tienen una ley de vitaminización en la cual tienen que cumplir. Y por otro lado, también hay necesidades de clientes que a lo mejor necesitan vitaminizar algún producto específico para un público determinado. Entonces, ahí se hacen diferentes combinaciones de vitaminas para cumplir con los requerimientos del cliente. Y por otro lado están los tailor-made, que son los aditivos que se hacen a medida. O sea, se analizan las necesidades del cliente y entonces ahí se hace un aditivo a medida. O sea, un aditivo especial para un cliente determinado que tiene una necesidad específica. Entonces, ¿por qué aditivamos? Ese es un poco lo que estamos viendo ahora. Primero, para estandarizar las calidades de las harinas. Luego, para cumplir con especificaciones de los clientes en el caso de los molinos harineros. Luego, para mejorar los productos elaborados en las plantas industriales. Y por otro lado, optimizar procesos y mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, ¿quién aditiva? O sea, vamos a tener dos partes. La primera parte va a ser la responsabilidad del molino harinero. Entonces, ¿sí? No pasa la presentación. ¿No pasa? No sé qué está pasando, la verdad. ¿En qué se quedaron? En clasificación de aditivos. A ver. O sea, ahí está pasando. Vos tendrías que ir pasando uno por uno cuando pasás al siguiente. Ahí va pasando. Sí. Bueno, lo dejo acá entonces, Lucinda, ¿te parece? Sí, porque aditivamos. Perfecto. Porque si no va a ser medio complicado. Entonces, decíamos, ¿por qué aditivamos? Les comentaba que era para estandarizar las calidades de las harinas por un lado, luego para cumplir con las especificaciones de los clientes, en el caso de los molinos harineros, y luego para mejorar los productos elaborados en las plantas industriales y para optimizar los procesos y mejoras en las condiciones de trabajo. Entonces, ¿quién tiene que aditivar? Por un lado, los molinos harineros, que es para poder mejorar las calidades de las harinas que ellos mismos están elaborando, ya que nosotros dependemos de una materia prima que es el trigo, que todos los años va cambiando, ¿no es cierto? Es un producto orgánico en el cual depende de las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, que se den en ese llenado de grano y demás. Entonces tenemos que ir viendo cómo se va comportando el trigo en cada cosecha. Por otro lado, para estandarizar las harinas para los diferentes usos industriales y por otro lado, para cumplir con las especificaciones que le requieran los clientes. Y luego las empresas farináceas, donde su materia prima principal es la harina, que eso va a ser una decisión de la organización, ¿no es cierto? Si definir, es decir, definir la especificación de harina, por un lado, a recibir, y luego evaluará la adición o no de aditivos de acuerdo a lo que el proceso exija. Muchas veces quieren estandarizar las harinas y ya con esa harina que ingresa al proceso ya no tienen que aditivar nada, y muchas veces el proceso mismo exige que se pueda aditivar con otro aditivo que muchas veces el molino no lo puede aditivar. Entonces,
¿Cuándo debemos tomar esta decisión de aditivación? Ya que es muy importante, hoy en día es un costo, ¿no es cierto?, en el cual debemos de definir bien cuándo es el momento preciso de aditivar. En el caso de los molinos harineros, ¿no es cierto?, yo defino unos pasos para la toma de decisión de la aditivación. Primero, he visto en todos estos años que estoy asesorando y demás, que muchas veces los molinos toman la decisión de aditivación siempre. O sea, aditivan, por más que muchas veces a lo mejor no se necesita aditivar, y lo aditivan también. Entonces, siempre lo que yo recomiendo es analizar la harina base, o sea, sin ningún tipo de aditivación. Y entonces de esta evaluación podemos ver las diferentes características que va a presentar esta harina. Entonces, lo que vamos a hacer es una comparación de parámetros a continuación. Entonces, esta comparación de parámetros de la harina base lo vamos a comparar primero con las especificaciones técnicas de nuestros clientes, que nosotros tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, esas especificaciones para poder hacer las entregas. Por otro lado, las especificaciones internas del molino, ¿no? Nosotros puede ser que nuestro molino tenga diseñadas especificaciones internas, igual también debemos cumplir. Y por otro lado también, a lo mejor, determinar parámetros promedios del mercado objetivo de nuestras harinas, como por ejemplo, si nosotros vamos a hacer harinas para galletas crackers, para pan dulce, para panificado, etc. Entonces, una vez que nosotros realizamos esta comparación de la harina base con todas las partes donde verdaderamente es el uso final de la harina del cual vamos a tener, vamos a decir, si la harina, los valores de la harina base coinciden con los valores de las diferentes especificaciones, no vamos a tener que aditivar. Por el contrario, si la harina base que nosotros estamos evaluando no coincide con los valores de las diferentes especificaciones que el molino maneja, ahí vamos a tomar la decisión de aditivación. Entonces, ¿cómo aditivamos? Ahí está la otra consulta. Va a depender básicamente del parámetro que debamos corregir. Los parámetros más frecuentes de los cuales siempre tenemos que trabajar en las modificaciones es en una harina si es más extensible o menos extensible, lo mismo con la tenacidad, si una harina es más tenaz o tiene que ser menos tenaz, la fuerza panadera, ver cómo se comporta esa fuerza panadera, el gluten es importante, no solamente ver la calidad, la cantidad, sino también la calidad que tiene ese gluten, la estabilidad, muchas veces es un valor importante, ya que eso nos va a dar referencia a la estabilidad que va a tener la harina en un proceso de amasado. Y por otro lado, la actividad enzimática, que está relacionada, como sabemos, directamente con el efecto de las alfamilasas. Yo hace varios años que estoy ya en este tema, me acuerdo que hace muchos años, al principio de las cosechas, el valor de falling number estaba compensado, estaba bueno, estaba 250, 300, 320. Entonces, cuando nosotros hacíamos al principio de cosecha el análisis del trigo y el análisis de la harina, nos daban esos valores, entonces tomábamos la decisión de no aditivar alfamilasa. Pero ya hace bastantes años que ya los valores de falling number están altos al principio de la cosecha. Entonces, al poder controlar este parámetro del falling number, ya ahí estamos tomando una decisión de aditivar alfamilasa para que la harina, o sea, eso que tiene deficiencia, nosotros lo podamos compensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso va a ayudar más que nada si nuestro mercado objetivo es una panificación, por ejemplo, una elaboración de galleta cracker o demás, porque va a influir mucho en el desarrollo de la masa, en todo el efecto del color, ¿no es cierto? Cuando vemos que salen piezas de pan o de galletitas pálidas, es porque tenemos un defecto de esta enzima. Entonces, es bueno poder determinar
que esta aditivación cuando hacemos este tipo de análisis. Entonces, luego tenemos las empresas farináceas, o sea, las empresas cuya materia prima principal es la harina. Entonces, por un lado, tenemos las especificaciones técnicas de la harina que vamos a utilizar en los diferentes procesos. Yo considero que es de suma importancia tener diseñadas las especificaciones técnicas de la harina que vamos a utilizar. Porque de esta manera podemos estandarizar el ingreso de la materia prima principal. Por otro lado, la dosificación en el proveedor, esto significa que si nosotros tenemos diseñado una especificación técnica de la harina, pasa a ser responsabilidad del molino aditivar o no para cumplir con nuestras exigencias de las especificaciones técnicas. Luego tenemos el tema de la dosificación en la empresa elaboradora. Entonces, lo que un poco dije anteriormente es que cada empresa va a decidir si con cumplir la especificación técnica es suficiente o utiliza otro tipo de aditivación para obtener el producto deseado, ¿no? O sea, eso es propiamente decisión de la empresa. A lo mejor para no declarar lo que muchas veces el producto final tiene, más que nada si estamos trabajando con productos enzimáticos, los cuales sabemos que se llaman lo que son etiquetas limpias, o sea, clean label, o sea, para que, digamos, esa enzima no esté declarada en la formulación, ya que sabemos que las enzimas, en el proceso de cocción, desaparece su efecto. O sea, no deja residuo en el producto terminado. Entonces, muchas veces las empresas dosifican para tener una mejor performance en su producto. Por otro lado, tenemos aditivaciones estandarizadas, ¿no es cierto? Que nosotros como empresa elaboradora, independientemente de la especificación técnica, decidimos una aditivación para, por ejemplo, extender la vida útil del producto terminado. Esto puede ser tanto intrínseco como extrínseco, ¿no es cierto? O sea, intrínseco sería como, por ejemplo, agregar una enzima, como por ejemplo la alfamilasa maltogénica, en el cual lo que hace es que esa retrogradación del almidón se haga más lenta. Entonces, al hacer la retrogradación del almidón más lenta, va a hacer que el producto tenga mayor vida útil. O sea, mantenga esa frescura por más tiempo. Y después las extrínsecas, que muchas veces se hacen los rociados sobre la superficie de los panes, también para inhibir el desarrollo bacteriano. Entonces, eso también hace que la empresa tome la decisión de hacer esta aditivación siempre. Luego tenemos como sustitución de algún ingrediente, como por ejemplo grasas, sales, azúcares. Ahora con el tema del nuevo etiquetado, que tenemos ahora el etiquetado frontal, con el tema de los octógonos acá en Argentina, se está trabajando mucho las empresas de aditivos para trabajar en etiquetas limpias, ¿no? O sea, sin ningún tipo de octógonos. Entonces, para eso muchas veces aditivamos para una sustitución de grasa, para una sustitución de sal, para una sustitución de azúcar. Entonces, eso nosotros tomamos como una aditivación estandarizada. Luego, para otorgar alguna propiedad al producto terminado que se diferencie de la competencia, como por ejemplo el uso de masa madre en polvo, el de vitaminas, como les hablaba anteriormente cuando hablaba de la clasificación de aditivos, como por ejemplo para un mercado objetivo destinado a infantes o a deportistas. Y luego también lo que son alimentos funcionales, ¿no es cierto? O dosificar con algún ingrediente que le otorgue alguna propiedad funcional a nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso pasa a ser parte de un aditivo para un efecto funcional en nuestro organismo. Y por otro lado, también puede suceder que tengamos que aditivar para corregir el no cumplimiento de una especificación técnica. ¿Qué pasa? Muchas veces el proveedor, el molino, no llega a cumplir con la especificación técnica. Entonces, muchas veces las empresas se ven obligadas a descargar la harina porque si no, se les frena la producción.
Entonces, ahí está bueno que siempre que el proveedor, que el molino, no llegue con algún parámetro de la especificación técnica, lo comunique al cliente y en conjunto vean de qué manera pueden trabajar, o de qué manera aditivar, o qué manera trabajar, para que el proceso no sufra ningún cambio. Entonces, siempre es bueno esa comunicación, ¿no es cierto?, para que al proveedor le quede claro, ¿no es cierto?, el tema de que hubo una no conformidad de la entrega de ese lote de harina, para poder en un futuro evaluar una dosificación en planta para poder producir la harina que cumpla con la especificación técnica, ¿no es cierto? Esta aditivación sucede muchas veces, entonces es bueno tenerla presente. Entonces, como conclusiones finales, vamos a poder decir que yo pongo como un foco muy importante el análisis de las harinas bases en los molinos, ¿no es cierto? Porque de tener determinada la calidad de la harina elaborada sin aditivos, va a servir al molino para la toma de decisión al momento de aditivar, ¿no? ¿Y con qué hacerlo? ¿No es cierto? Dependiendo qué parámetros tienen que modificar. Por otro lado, es muy importante para los molinos, como para las empresas, cuya materia prima principal es la harina, diseñar las especificaciones técnicas de la harina que van a utilizar en los procesos. Para los molinos, porque saben la calidad de harina que le tienen que entregar y de esta manera minimizan los problemas con su cliente. Y para las empresas farináceas, porque entregan las especificaciones técnicas a distintos proveedores y con eso estandarizan el ingreso de su materia prima principal. No solamente para el tema de la especificación técnica y poder tener un ingreso estandarizado de la materia prima principal. También esto juega un rol importante al momento de la negociación con los diferentes molinos. Porque si yo tengo varios molinos, después va a jugar un tema de costo, ¿no es cierto? O sea, si el molino me garantiza que cumple con la especificación técnica, yo puedo después ver con diferentes molinos, comparar y ver cuál tiene un costo más competitivo para poder hacer el ingreso en mi planta. Por otro lado, es muy importante también tener el conocimiento de los aditivos que hay disponibles en el mercado, ¿no? Hoy en día el mercado de aditivos es muy amplio y es muy importante conocer cuál es la performance que presenta cada uno para poder tomar la toma de decisión de una correcta dosificación. Muchas veces podemos ver, cuando uno analiza todos los aditivos y los efectos que tiene, tomar una decisión de, bueno, yo voy a dosificar con este aditivo. Pero muchas veces no es suficiente y tenemos que ver con qué otro aditivo hace una sinergia, ¿no es cierto?, para poder tener un resultado óptimo de mi producto terminado. Por otro lado, es importante controlar la calidad de las harinas, es contar con un laboratorio propio terciarizado de confianza, me parece que es la clave para poder tener controladas todas las posibles fluctuaciones de calidad y la toma de decisión al momento de aditivar. Así que bueno, yo les agradezco mucho haber presenciado este webinar. Quería darles esta partecita de lo que es la aditivación de harina. Acá quedan todos nuestros contactos y bueno, quedo a disposición para cualquier tipo de consulta. Bueno, Juan, abrimos un espacio de consulta antes de comentarles algunas cositas que tenía ganas de comentarles. Pueden abrir su micrófono, lo que deseen consultar. Quedó muy claro igual, Juan, te aviso, para que no te preocupes. Bueno. Pero bueno, Claudia, ¿tenés el micrófono abierto porque querés comentar o te quedó abierto? ¿Me voy a Fuxi? No, o sea que le queda abierto el micrófono. Bueno, muy clara la explicación. Bueno, gracias, Claudia. Verdad, sí, no pasa la presentación, les comento que, bueno, luego les enviaremos la presentación, así la pueden tener y les queda claro. Consultas, si no las tienen en este momento y tienen ganas de
de hacernos algunas consultas, lo pueden hacer a través de info@culturamolinera.com. Este webinar va a quedar grabado en YouTube, así que lo van a poder ver y compartir nuestro trabajo. También les quiero comentar que el día 15 de septiembre realizaremos una jornada de perfeccionamiento molinero en Quequén, en Buenos Aires, en Argentina, en el Centro Tecnológico Alimenticio de Quequén, que es, bueno, que es el director Juan, y están todos invitados. También, como les vuelvo a repetir, cualquier consulta o si quieren información sobre esta jornada o sobre los talleres que brindamos, es info@culturamolinera.com. Mira, Juan, Jonathan Mesa nos pregunta, para el caso de la harina 4.0 o harina pastelera, ¿es necesario aditivar o solo se usa un blanqueador como el peróxido de benzolio? Bueno, esto no sé si Jonathan trabaja en un Abrí el molino. micrófono, Jonathan, si querés. A ver si podemos. Jonathan, si quieres abrir el micrófono, si tenés. Bueno, No, si no bueno, se lo comento, no hay ningún problema. Estoy en planta. Bueno, perfecto. Yo lo que quería saber, Jonathan, si me lo podés escribir en el chat, es que si trabajás en un molino, eso es importante. Porque, ¿qué pasa? En el caso del blanqueador, como el peróxido de benzoilo, la aditivación la tiene que hacer el molino, no queda otra. No la puede hacer la planta elaboradora, porque ¿qué pasa? El peróxido de benzoilo actúa con los betacarotenos de la harina. Entonces, eso es lo que produce el efecto de blanqueo. Y para que se produzca ese efecto de blanqueo, la harina tiene que estar en contacto con el peróxido mínimo 24, 48 horas, y tiene que estar ensilada. Entonces eso no lo puede hacer la empresa que elabora, porque no puede aditivar, tener la harina en descanso mucho tiempo, así que esa es una responsabilidad del molino. Por lo general, si es harina para pastelería, se utiliza obviamente la 4 ceros y teóricamente no es un batido, no es un proceso que necesite mucha exigencia de harina, ¿verdad? Entonces, yo creo que con un blanqueo, si así lo requiere el cliente, es suficiente. buenísimo. Jonathan, quedó tu consulta. Espero nos hayas podido escuchar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o comentario? Bueno, quedó muy claro entonces, Juan. Bueno, muchas gracias por ¿Dónde participar. podemos ver toda la presentación? Sí, bueno, gracias, Jonathan, le quedó muy claro. La Buenísimo. presentación en YouTube, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ahí encuentran, como este webinar, varios webinars ya dictados por Juan y otros profesionales que nos acompañan en Cultura Molinera. Así que en YouTube es Cultura Molinera, el canal. Si entran, ahí van a poder encontrar como muchísimos otros webinars. También quedamos, bueno, como les decía, a su disposición para la próxima jornada, que es el 15 de septiembre, en Quequén, en Buenos Aires. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos por participar y bueno, también quedo a disposición y nuestro centro también queda a disposición de todos que lo necesiten, quedamos a disposición. Y ojalá puedan venir a visitarnos. Quedan las puertas abiertas de nuestro centro para compartir y para hacer un centro de encuentro. Muchísimas gracias a todos, gracias por sus agradecimientos, gracias a su presencia. Como todo, el mejor agradecimiento para nosotros es que difundan nuestro trabajo, así que allá vamos. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Gracias, Juan, muy amable. Chao, hasta luego, nos vemos. Chao, Claudia. Tarde, hasta luego. Nos vemos.